Buenos días con todos. No se duerman. Continuamos. Es un gusto para mí poder estar aquí eh, al frente, en poder compartir. Es un privilegio que el Señor permite en este tiempo. Es una función que decido tomarlo con valentía. Acepto que nervioso estoy también, pero me toca hoy día estar aquí y le agradezco al Señor por ello. Que lo que hoy pueda compartir no va basado en un intelecto humano, sino que quiero compartir lo que cómo Dios ha sido tratando en mi vida. La vez pasada me tocó compartir también y fue también de ese mismo sentido. No se trata de ser sabios en conceptos, sino de testificar que hay un Cristo vivo. Y eso es lo único que deseo hacer aquí, para que el nombre de nuestro Señor siga siendo glorificado. No se trata tanto de Daniel, sino del Cristo que habita en mí. Así que a Él sea toda honra y toda gloria. Amén. Pues bien, prometo no extenderme mucho, trataré de hacerlo resumido, con palabras sencillas. Y bueno, yo, yo quería compartir, como bien les decía, algo que ha sido para mí de mucho bien. Hace un tiempo atrás, como les compartí, me encontraba en esa situación donde uno podía definirse, en buscar muchas alternativas. Creo que todos pasamos por eso en algún momento y podemos ver varias decisiones, ¿no? Como les dije la otra vez, varias decisiones pasaban por mi mente, pero en ese sentido pude tomar la decisión de seguir a Cristo. Y a raíz de conocerlo a Él, a raíz de haber conocido antes en Él, y decidí por seguir a Jesús. Y en este caminar con Él y en esta experiencia con Él, llega un punto en donde yo le decía a Jesús, está bien, yo escojo por ti, está bien, yo decido por ti, yo quiero, me meto y esta vez sin excusas, me meto esta vez sin impedimentos, esta vez quiero seguirte, Jesús. Y mientras decía esto, yo le preguntaba a él, ¿no? Y le decía, está bien, decido por ti, quiero seguirte, quiero ser cristiano, lo que es la palabra más fácil que sale de nuestras bocas, ¿no? Pero ¿qué más? ¿Qué más sigue, Señor? ¿Qué toca? Entendí lo que es el Evangelio del Reino de Dios, que es la buena noticia. Entendí el propósito eterno de Dios, que Él desea una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Y qué bueno que todos lo sabemos. Ese es el propósito eterno, el sentido de nuestra vida, el por cual Él nos creó. Y mientras iba comprendiendo eso, decía, claro, tú deseas una gran familia de muchos hijos, pero al decir hijos, también te refieres a nosotros como hermanos, ¿no? Esta gran familia está constituida por hermanos, todos nosotros hermanos. Y si decimos hermanos, también decimos discípulos de Jesús. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces en mi mente, mi forma de graficarlo es hijos es igual a hermanos, que es igual a discípulos de Jesús. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo? No estoy trayendo otro evangelio, es el mismo que venimos predicando. Y comprendí que el Señor desea que nosotros seamos discípulos de Él. Por ende, ahí fue el meollo del asunto, porque decía, tú quieres que nosotros seamos discípulos. ¿Y en qué consiste ser un discípulo? Era la gran pregunta. ¿Cuál es la definición de ser un discípulo? ¿Será que el venir un domingo me hace un discípulo? ¿Será que al experimentar, como algunos de repente han experimentado un fuego en el interior, será lo que me hace un discípulo? Entonces, ahí es lo que deseo el día de hoy poder compartir, no con la intención de llamar la atención, no con la intención de jalar las orejas, para nada, porque todos estamos en un aprendizaje y yo también me incluyo, con la intención de revisarnos, no revisar al hermano de al lado, sino uno mismo revisarse. El hermano ya tocará revisarse él mismo,
pero este es para nosotros mismos. Incluso yo mismo, al repetirlo y decirlo, también me quiero revisar. Y esta es una carrera donde vamos cada vez siendo más semejantes a Jesús, porque el fin es ese, una gran familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Amén. Debo decir también que parte de lo que hoy traigo es que en algún momento también escuché de nuestro querido hermano Gustavo, al cual me hizo mucho bien. No es algo que recién había escuchado, sino es algo que escuché hace un tiempo atrás. Y cuando lo escuché, para mí, en ese momento, ha de ser que tenía también yo mucha apertura, pero cuando escuché, para mí fue ordenarme, me alineó. Y es más, ahí comencé a escribir un pequeño archivo ahí, y años atrás que he podido compartir con algunos de los discípulos también, con Jordín, con algunos de los chicos o chicas también que he podido compartirlo. Y prácticamente quiero decir esto también, que es parte de lo que algún momento Gus nos enseñó. Y también agradecer a Jesucristo que, como dice en su palabra, escondió esto de los sabios y entendidos y se lo dio a los niños. Qué bueno, ¿no? Que no lo escondió, sino que lo hizo tan sencillo para todos nosotros. Qué bueno es nuestro Señor, que nos dejó un Antiguo y un Nuevo Testamento, y no suficiente con eso, nos trajo a Jesucristo como ejemplo de vida. Qué bueno, ¿no? Qué sencillo es así. Amén. Cuando decimos discípulos, el diccionario nos da una definición que en algo puede ayudar. Dice, según el diccionario, son personas que aprenden una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. En otras palabras, es como si fuese un alumno, ¿no? Un discípulo es como un alumno que mira a un maestro para poder seguir sus enseñanzas. Bueno, es una definición del diccionario. Si no me equivoco, en Puerta, Camino y Meta, el libro que venimos aprendiendo, también hay una definición de discípulo, ¿no? Que es, cree todo lo que Jesús dice y hace todo lo que Jesús manda. ¿Estoy bien? También es una definición de discípulo, es una forma de cree todo lo que Jesús dice y hace todo lo que Jesús manda. Y ahí me pregunto, si bien es cierto, estas definiciones nos ayudan, pero ¿quién definiría quién es un discípulo de Jesús? ¿No debería ser el mismo Jesús quien defina? ¿O será que lo definiré yo? ¿O será que lo definirá el encargado o el líder? ¿O será que lo define tal pastor, tal papa? El discípulo de Jesús tiene que ser definido por Jesús, no por el humano, no por el hombre. Así que quiero meterme a poder ver las definiciones, lo que dice Jesús de quién es un discípulo y quién no es un discípulo. No se malinterprete, porque mucho de lo que vamos a tocar no es opinión mía, sino que está en la Biblia. Y si Jesús lo dice, pues es la verdad, ¿no? Un ejemplo que ayuda, a mí me ayudó, lo escuché así también, es cuando identificamos razas de perritos, ¿no? Por ejemplo, en casa tengo un cocker, que cuando digo un cocker, a los que conocen, la raza de ese perrito tiene las orejas largas, son pequeños, son orejones, tienen las colitas chiquitas, ¿no? Y hay ciertos colores en específico. Son características, si bien es cierto es un perro, pero son ciertas características juntas que hacen que yo pueda definir que es de tal raza. Si por ahí vemos a un pastor alemán que tiene otras razas, otras características, mejor dicho, tienen las orejas no para abajo, sino tienen las orejas para arriba y la cola hacia abajo y un hocico muy grande. Ciertas características sumadas hacen que yo pueda definir, y si estoy caminando en la calle y lo veo pasar a ese perro, digo, ah, ese es un pastor alemán, ah, ese es un cocker, ah, ese es un bulldog. Ciertas características hacen de que podamos definir que tal perro es de tal raza. A eso me voy, en cierta manera, poniendo este ejemplo, que deseo describir
revisar en las Escrituras ciertas características que uno, como discípulo de Jesús, debemos de tener. Y va en ese sentido de animarnos, en el sentido de revisarnos, en el sentido de saber si estamos haciendo o nos estamos desviando. Y aunque es un mensaje tal vez que ya lo han podido escuchar, viene bien volver a revisarlo una vez más. Viene bien poder hacer el autoexamen, ¿no? Y de preguntarnos, ¿soy un discípulo o seré que me estoy desviando? ¿Está bien? ¿Se entiende hasta aquí? Pues bien, vamos a las Escrituras. Lucas 14, 25 al 26. Gracias, Jordan. Lucas 14, del 25 al 26. Dice así: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les decía: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Insisto en que es la Biblia. En su Biblia está así, ¿verdad? Sí. No es Daniel que sea bueno o que sea malo. La Biblia lo dice así. Qué interesante, antes de entrar al punto, que al principio dice, grandes multitudes iban con él. Qué interesante que el Señor fue así de claro con grandes multitudes. No estuvo preocupado en que, y si digo esto que es tan fuerte, se irán las multitudes, me dejarán las multitudes. No estuvo atrás de grandes multitudes el Señor. El versículo o el evangelio del reino es para todo aquel que en él crea. No es tanto por las cantidades. Me pareció interesante remarcarlo. Sigo. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les decía: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entiéndese que la palabra, cuando menciona por aborrecer, no es otra cosa que amar menos y tener a Jesús como nuestro amor supremo, nuestro amor mayor. Entonces, en una escala de comparativas, nuestro amor por nuestro Señor Jesús tendría que ser mayor a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestro hijo, a nuestras hijas, a nuestros hermanos. Debería ser así, tendría que ser así. De esta forma, poder ser discípulos de Jesús, y no suficiente con eso, dice, hasta su propia vida. Es medio difícil ahí, ¿no? Porque está bien amar menos a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, bueno, de repente, ¿no? Es difícil, pero hay que hacerlo. Pero aún mi propia vida también menciona. Es ahí donde tengamos que valorar primero a Él antes que a mí. Y es ahí donde el yo, mis deseos, mis opiniones, mis argumentos, es ahí donde ese yo muere. Donde la opinión de Cristo, la decisión de Cristo, tiene que ser mayor por sobre mis decisiones. Lo quiero leer en la otra traducción, en TLA. Dice así: una gran cantidad de gente caminaba con Jesús. De pronto, Él se volvió y les dijo: si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a sus esposos o a sus hijos, y más a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Ahí está el reto. ¿Deseamos ser discípulos de Jesús? Amén. Tengamos en cuenta que hay que amar más a Él que a nuestro padre, que a nuestra madre e incluso a nuestra propia vida. ¿Quién no tiene deseos en este mundo? ¿Quién no tiene metas en este mundo? Todos, creo yo, que tengamos
metas que nos podamos proponer, deseos que queramos adquirir, pero si no están sujetos bajo la opinión del Señor, si no están bajo la voluntad del Señor, también seamos sabios en decir, bueno, si tú no lo permites, Señor, no lo permite y ya está. No hay muchas vueltas que darle. Nuestro amor hacia Él tiene que ser supremo. Amén. El otro versículo está ahí más abajo nada más. Lucas 14, 27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué entendían en ese concepto, en ese contexto, las personas? Porque está hablando de las multitudes, recuerden, ¿no? Al principio dije, a las grandes multitudes. ¿Qué entendían cuando decían llevar su cruz? Si Jesús todavía no había muerto. ¿Qué comprendían ellos por llevar su cruz? Sí, no sé quién lo dijo, sí. El tomar la cruz en ese contexto, se sabía que el que estaba cargando su cruz era condena de muerte. ¿Sí? En ese entonces, en ese contexto, había algún problema con los gobernantes, alguna revuelta y terminaba en cruz, terminaba en muerte. Es más, cuando Jesús fue crucificado, a su derecha y a su izquierda habían dos ladrones, menciona la Biblia. La forma de que esos ladrones pagaran era muerte de cruz. Así que cuando Jesús decía a las grandes multitudes, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, estaba hablando de muerte. En TLA menciona, si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga, no pueden ser mis discípulos. ¿Está claro hasta ahí? Ahora, es interesante porque un muerto, si decimos que queremos ser discípulos y decimos y aceptamos esta condición de morir, es interesante porque un muerto no se queja, ¿no? ¿O sí? Está muerto. Es interesante, ¿no? Un muerto no protesta, ¿no? ¿O sí? Está muerto. ¿Será que un muerto no se deja corregir? Está muerto. Sí, ya está muerto. Eso menciona nuestro maestro, ¿no? Que es necesario morir, que es necesario tomar nuestra cruz. Y en otro evangelio menciona tomar nuestra cruz todos los días, cada día. Y esto es una revisión que debemos hacernos todos los días, tanto ustedes y tanto yo también, porque yo también estoy en esta carrera, ¿no? Es para todos, para todo aquel que quiere ser discípulo de Jesús. El que no desea está libre de esto, pero el que desea seguirle y ser discípulo tiene que tener en cuenta que estas son las condiciones que pone él, el maestro, para nombrar a uno si es discípulo o no es discípulo. ¿Se entiende hasta aquí? Amén. Entonces no nos quejemos más, ¿no? No pongamos pretextos más, ¿no? Lo digo con amor. Ahí más abajo en Lucas 14:33. Lucas 14:33. Sí. Otra condición, sí. Sí, la tercera. La primera es un amor supremo por Jesús. La segunda es tomar la cruz. Y ahora vamos a ver la tercera condición. ¿Qué tal va el examen? ¿Van aprobados o? Por ahí, más o menos. Por al fondo dicen así, o sea, está bien, está bien.
Voy, Lucas 14:33 menciona: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, ¿qué dice? No puede ser mi discípulo. Insisto en esto, no es Daniel quien les habla. Yo estoy leyendo lo que dice la Biblia y que es Jesús quien está hablando. ¿Está bien? No me tiren tomates a mí. Es Jesús quien nos menciona. Nuestro maestro es el quien dice y pone las condiciones claras. Cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y sí, ese todo lo que poseemos tiene que ver también con la economía, con aquella economía y trabajo que disponemos, que Él abre puertas y que también cierra puertas, nos permite tener. Todo ello le pertenece a Él. Y también cuando dice todo lo que poseemos, todo lo que nosotros podamos poseer es todo lo que podemos decir que administramos. Por ejemplo, nuestro carro, sí que tenemos carro, y decimos mi carro, ¿no? La moto, por ejemplo. La casa, decimos mi casa, ¿no? En realidad lo administramos, pero le pertenecen a Él. Y en eso también me gustaría meter mis tiempos. Maestro diciendo, renunciar a todo lo que poseemos. A mí me gusta descansar también, ¿eh? Muchas veces. El trabajo también nos cansa y está bueno, hay momentos para descansar. Pero también no nos quedemos solo en ese descanso, sino que tiene que haber, sacar ese tiempo para poder invertirlo en el Señor. Renunciar a todo lo que poseemos también incluye renunciar a nuestros proyectos de vida de repente. Si alguno tiene algún proyecto de vida, no lo sé, ustedes pongan un ejemplo ahí. Pero consúltenlo al Señor si esto le agrada a Él y si esto lo permite Él. Y si no, hay que renunciar porque Él es dueño de todo lo que poseemos. ¿Cuántas veces he ido al discipulado con Omar y seguro tantas horas de descanso te habré quitado, Omar, pero qué bueno es el Señor, te honro, Omar. Amén. Voy 3 características de momento. Sí, claro que puedo repetirlo. La primera es un amor supremo, ¿sí? La segunda es tomar la cruz. Y la tercera es renunciar a todo lo que poseemos. Todos poseemos algo, ¿eh? Todos. Tenemos algo que poseemos, algo que podamos administrar. Poder decir mis tiempos, mi casa. Y eso que tenemos que darlo, tener la disposición de poder darlo. Amén. Hay una cuarta característica que menciona así. En Juan, me voy a otro evangelio. Juan 8:31, otra característica, sí. Juan 8:31. Juan 8:31. Dice así. Dijo entonces Jesús, una vez más Jesús, a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Sí? ¿Dice así sus Biblias? Verdaderamente mis discípulos. Opino, ¿no? Digo, entonces habría una manera de no ser verdaderamente sus discípulos, ¿no? ¿No? De repente, ¿no? Pero bien, para ser discípulo de Jesús tenemos que permanecer en sus palabras, permanecer en sus enseñanzas, permanecer en sus doctrinas. Es necesario para ello revisarlas. Es necesario para ello tener un tiempo en nuestra vida, en nuestra agenda,
para poder escudriñar de su palabra y no dejarnos influenciar por, no sé cómo describirlo, si es una moda, es una corriente de afuera, no sé cómo describir a tantas cosas que se escuchan de afuera, o es una doctrina, no sé cómo definirlo, cuando por fuera mencionan que se acepta el recasamiento, por ejemplo, que no es la doctrina que nosotros compartimos, no es lo que la palabra menciona, no sé cómo definirlo, como una moda, como una doctrina, cuando se escucha por fuera, y me ha pasado que se han acercado a mí y me dicen que existe una Dios Madre. Tenemos que estar firmes en su doctrina, en su palabra, y de esa manera, como muchas veces nos han enseñado, revisando el billete bueno, es que podemos verificar si los demás otros son falsos. No tanto revisar lo falso de otros, porque habrá cantidad de billetes falsos. Hay que revisar el billete bueno para de esa manera poder ver los otros que son falsos. La palabra del Señor es nuestra verdad, es nuestra doctrina, y tenemos que darnos el tiempo necesario para poder escudriñarla, para poder masticarla, para poder leerla. No basta nada más con escuchar un sermón, un mensaje, no basta nada más con... Yo escucho música cristiana, Daniel. Yo recuerdo que antes, mucho antes, en alguno de los discipulados que tenía me preguntaban, ¿y qué tal? ¿Cómo va la semana? ¿Te vas alimentando? Y yo decía, sí, toda la semana vengo escuchando música cristiana. Decía, no basta con eso, no es eso nada más. Tenemos que tener un tiempo de poder deleitarnos con el Señor, tener acceso a una Biblia y poder meternos ahí. Hoy, claro, ayuda también las prédicas que podamos incluso grabar, pero son ayuda. Hay otro, ¿cómo decirlo? Hay otro disfrute en sentarnos, abrir la palabra y escudriñarla. Y mientras leamos, por más que haya sido versículos que ya hemos leído, aparece algo nuevo, porque es una palabra viva. Así que, hermanos, eso tenemos que hacer. ¿Queremos ser discípulos de Jesús verdaderamente? Bueno, nos toca escudriñar y no dejarnos influenciar por los de afuera dicen, por las corrientes que puedan haber, por incluso las personas. ¿Por qué traemos una Biblia? Nosotros traemos una Biblia porque el que está delante va a mencionar un versículo y ustedes tienen que revisarlo, que lo que el que está delante dice sea verdad lo que dicen sus Biblias. Por eso traemos una Biblia, para poder testificar, para poder revisar y si es verdad lo que están diciendo, para que no los engañen, hermanos. Y yo no quiero engañarlos, ¿no? Pero, ¿se entiende? Para eso traemos una Biblia y poder revisarlo. ¿Por qué tomamos apuntes? ¿Será que tomamos apuntes para luego revisarlo en casa? ¿Será que tomamos apuntes para no olvidarnos lo que hoy o otros días puedan compartir? Y no tengamos apuntes para tan solo guardarlos, ¿no? Y si está siendo grabado también, volvamos a repasarlo también. Así que de eso se trata, de estar empapados, no como yo decía antes. Sí, en la semana estuve escuchando música cristiana y como si eso fuese lo suficiente. No es suficiente, hay más todavía. ¿Se entiende? ¿Estoy bien? ¿Sí? Permanecer en sus palabras. Hay tantas doctrinas afuera. Amén. Voy al otro punto. En Juan 13, 34 al 35. Juan 13, 34 al 35. ¿Sí? Juan dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Antes de entrar a punto,
menciona un mandamiento nuevo os doy. ¿Por qué dice un mandamiento nuevo? Si antes había dicho amarás a tu prójimo como a ti mismo, ahora dice un mandamiento nuevo os doy. ¿Se dieron cuenta de ese detalle? ¿No? Un mandamiento nuevo os doy, dice Jesús. ¿Sí lo detectaron? ¿Sí? O soy yo nomás. Dice así. Jesús dice un mandamiento nuevo os doy, porque antes se había dicho que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mas ahora dice un mandamiento nuevo os doy, que améis unos a otros como yo he amado al pueblo, ¿no? Como yo te he amado, que nos amemos así los unos a los otros. La gran diferencia era eso, que el estándar cambió. Antes era amar a tu prójimo como a ti mismo. Y si tengo que amar a mi prójimo, a Jordín, como a mí mismo me amo, la verdad que a veces soy medio autodestructivo yo para amarme, ¿no? Les explico por qué. Porque se supone que uno tiene que tener un horario de sueño, ¿no? Lo recomendado es, y a veces yo no estoy siendo tan certero con eso, y si tengo que amar a mi hermano así, como yo me amo, a veces, a veces no les pasa que el cuerpo también necesita, supongo yo, cierta cantidad de grasa nada más, y a veces le metemos más, ¿no? Somos medio autodestructivos con nosotros mismos, y si el estándar fuese así, todavía sigue siendo bajito, ¿no? Amar a nuestro prójimo como yo mismo me amo, está como que por aquí. Pero Jesús dijo, un nuevo mandamiento os doy. Ya no amen a tu prójimo como tú mismo te amas, sino ahora ama a tu prójimo como yo los he amado. Y ahí está el estándar aún mucho más arriba. Hermanos, ¿cómo nos amó el Señor? ¿No nos rescató de lo vil y menospreciado? ¿No metió su mano al barro para poder sacarnos y rescatarnos? ¿Cómo nos amó el Señor? ¿No fue con lazos de amor que Él nos llamó? ¿Cómo nos amó el Señor? No insistiendo una sola vez, sino que insistió al menos conmigo, 1, 2, 3, y seguía y seguía. Cuando yo hablo de esto, me gusta definirlo así. Él me conquistó. Conquistar es eso. No en la primera, no en la segunda. No. Intentó una y otra vez. Así nos amó el Señor. Y si así nos amó Él, nos está diciendo que así debemos amar a nuestro prójimo. Ahora hagamos un pequeño ejercicio. Miremos de costadito, así suavecito, nomás, sin que se den cuenta. Tu prójimo es ese que está ahí a tu lado. Y a ese tienes que amarlo así. Así, como Jesús. Yo recuerdo en alguna ocasión, cuando era en pandemia todavía, y mis discipulados eran por Zoom, ¿no? Por virtual. Y yo pasaba una situación complicada en aquel momento y tenía cada vez más discipulados más seguidos con Omar. Perdón, Papu Omar. y, y en una de esas reuniones virtuales que tenía con él, mientras yo hablaba con él y conversábamos, recuerdo una expresión, y con eso también quiero honrarte, Omar. Perdón que lo saque a luz, pero no creo que sea malo, creo que es bueno. Recuerdo en una expresión que Omar hizo para conmigo, una frase que lo tengo en mente, y dijo, yo le contaba, le decía a mi Omar, me pasa esto, tal cosa, ¿no? Y él decía, tranquilo, Daniel, yo las mañanas me levanto con Mirta y oro por los discípulos. Y estoy orando por ti. Estoy orando por ti. Él y Mirta estaban orando por mí. Y les agradezco, Omar, Mirchi, los honro. Muchas gracias. Esa expresión me dio dando vueltas a la cabeza. Porque yo en mi cabeza pensé así, con mucho respeto y amor. Omar es una persona mayor que ya peina canas. Y de seguro tiene responsabilidades, obviamente, para con su hijo primeramente, seguro,
Yo no tengo hijos, no puedo decir que comprendo, pero observo, ¿no?, a los padres en general. Y no suficiente con eso, también tiene una esposa que atender seguro. Y no suficiente con eso, también tiene un trabajo secular por el cual invertir tiempo, ¿no? Y no suficiente con eso, tiene a cargo como responsabilidad, como una función, el estar aquí con ustedes, compartir esta función de pastor. Y él, que no es nada mío en sentido de lazo sanguíneo, no tenemos el mismo apellido, que él esté orando por mí, se levante en las mañanas teniendo tantas cosas por hacer y que venga a orar por mí, ¿se entiende? El amor de Dios a través de Omar, a través de Mirta. Gracias, Omar, gracias, Mirchi. Ese día me conquistaron. Dije, aquí me aman. Hablo de lo que he vivido y experimentado. No es tanto un concepto, hermanos. El amor tiene que ser así, así, y sigue escalando mucho más. Ese es un pequeño ejemplo cuando Jesús también dijo, ¿no?, el amar al prójimo como yo los he amado. Tenemos que llegar a ese punto. Recuerdo en alguna ocasión, fuera de pandemia me parece, que venía en el carro con mi hermano, no sé si se acordarán, pero me acuerdo que venía en el carro con mi hermano, conversábamos de muchas cosas y versículos que él leía, y yo también, y compartíamos así, y una de esas veces me tiró un ejemplo que me estabilizó y luego me hizo reflexionar y me dijo, bien, y los quiero compartir. En algún momento mi hermano me dijo un ejemplo así, perdón que lo cuente. Me dijo, Daniel, si tú me ves, si tú estás comiendo un pollo, me dijo, si tú estás comiendo un pollo a la brasa y tú me ves al costado que yo no tengo algo que comer, ¿tú me darías? Me preguntó. Mi hermano de sangre, mi hermano Ángel, no sé si te acordarás. ¿Tú me darías? Me dijo. Y ahí cuando estaba terminando la frase, ¿tú me darías? Ahí cuando estaba a punto de terminar, mi respuesta fue automática. Dije, claro que sí, sin pensarlo. Claro que sí. ¿Cómo voy a negarme si es mi hermano? Es mi hermano, lo amo. ¿Cómo en la cabeza no se me ocurre ver esa figura donde yo esté comiendo y él no? ¿Se entiende? Es mi hermano, ¿cómo no voy a darle un plato de comer? Es más, le diría, hermano, come tú, yo no como. Es mi hermano. ¿Y sabes cuál fue su respuesta? Me dijo, bien, Daniel, así tenemos que ver a los hermanos de la comunidad. Así de automática tiene que ser nuestra respuesta. Sí, te amo. Así de rápido, de fácil, tiene que ser nuestro acercamiento unos para con otros. No tan solo nuestros hermanos de sangre o nuestros hermanos que compartimos el mismo apellido, aquel que aceptó a Jesucristo como su Señor, se insertó a esta gran familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Por ende, todo aquel que aceptó a Jesucristo como Señor, pertenecemos a esta gran familia y por ende somos hermanos. Y tenemos que amarnos como hermanos, tenemos que cuidarnos como hermanos, tenemos que respetarnos como hermanos, tenemos que ser pacientes como hermanos. Por ende, no cabe en mi cabeza esta frase de, no, con este no me llevo bien. No tiene sentido. Por ende, no cabe esta frase, sí, con estos sí, pero con estos no. No tiene razón de ser si decimos que tenemos que amar como Jesús amó. ¿Amén? ¿Seguros, no? Gloria al Señor. Me parece que es en Jesucristo el Señor, el libro, me parece, si no, corríjame, menciona que la bandera es el amor, ¿no? Y es bueno porque que nuestra bandera sea el amor, que sea una bandera es algo que se ve de lejos y de cerca mucho más.
que otros puedan conocer a Jesús a raíz de que nos vean, oye, estos cómo se aman, ¿no? Cómo comparten, ¿no? Que nos vean, que otros puedan ver el amor de Jesús a través de cómo nos llevamos unos para con otros. La bandera también es algo que nos identifica. Por ejemplo, cuando hay en los estadios, cuando juega, no sé, en la selección peruana, ¿no? Y lo enfocan a la tribuna de la selección peruana, todos están con un traje, ¿qué color? Rojo, blanco. Rojo, blanco, ¿no? Y si está jugando con Chile, por ejemplo, y enfocan a la otra tribuna, ¿qué color tienen los del equipo de Chile, por ejemplo? Rojo, ¿no? Rojo y a veces son azules también. Entonces, no hay duda, si enfocan a la tribuna de Perú, no hay duda, cuando ves los colores que son peruanos, y fácil de reconocer, a ese que está caminando con camiseta es peruano, fácil de poder reconocer. Cuando el libro Jesucristo el Señor menciona que nuestra bandera debe ser el amor, debe ser así, fácil de poder reconocer, de poder verlo a lo lejos. Amén. Ustedes han visto por ejemplo, cuando viene una persona nueva y lo saludamos, nos acercamos y le damos un abrazo, ¿no? Un bienvenido. Y muchas veces estas personas, días luego, mencionan, no, la primera vez que yo vine yo sentí algo especial cuando estuve aquí. Yo sentí el amor de Cristo cuando estuve aquí. Pues eso, nos toca hacer el lazo de amor que de parte del Señor hacia estas nuevas personas. ¿Ustedes han visto cuando nos saludamos también? Estaba pensando en esto, ¿no? A mí me enseñaron que para saludarnos no es necesariamente así, sino que cuando nos saludamos así. Y es verdad, ¿no? Con un gran abrazo. Sí somos hermanos. Tengamos la capacidad de brindar este amor con un gran abrazo. Y también tengamos la capacidad de poder recibir el abrazo. De poder recibirlo, no de abstenerse, no de ahí nomás, no. Sí es una familia. Me parece que dice en la Escritura, hasta con ósculo santo, ¿no? Imagine, hasta con un beso santo. O sea, es otro concepto. No es como el mundo lo ve. Para el mundo esto no tiene sentido. Pero para aquel que quiere ser discípulo, son otros conceptos, es otra base. Amén. Un último punto, estoy por terminar. Menciona así. El anterior era amar como Jesús. Amén. Y muchos frutos. Juan 15:8. Juan 15:8 dice así: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Jesús definiendo quiénes son sus discípulos. ¿Qué entendemos por llevar muchos frutos? Hacer un discípulo. En el orden natural, un árbol de manzanas, ¿cómo se le dice? Manzanos, ¿no? Un manzano da manzana. En el orden natural, un árbol de plátanos da plátanos. ¿Y de limones qué dará? Limones, un limonero, creo que se le puede decir, ¿no? Al árbol, un limonero. En la casa de mi tío Jorgito hay uno, ¿no? ¿Y qué da Jorgito? Limones. En el orden natural, un discípulo dará otro discípulo. Es el orden natural.
bajo ese mismo ejemplo es que Jesús dice, ¿no? Llevéis mucho fruto, se refiere a esto, de que estamos metidos en esta tarea de hacer un discípulo. Pero para hacer, antes tengo que ser. Tengo que ser discípulo para poder hacer discípulo. Y estamos todos metidos en esta tarea. El que tiene muchos años, el que tiene pocos años, todos, el grande, el pequeño, todos, el que es casado, el que es soltero, todos, no hay excusa alguna, todos estamos en esa tarea de ser y hacer discípulos. Amén. También quiero decir que este hacer discípulos, si bien es cierto, los padres engendran, por ejemplo, mi discipulador Omar, pero no tengo una relación de sanguínea, me refiero, ¿no? De apellido. Y es mi discipulador, está engendrando un discípulo y yo también tengo que engendrar otro discípulo. Pero también hay unos discípulos que son naturales, que son los hijos para los que son papás. Los que son papás tienen un privilegio de tener discípulos ahí cerquita, 24 horas del día. Y quiero decir esto con mucho amor, que es una tarea el poder hacer que sus hijos también sigan a Jesucristo. Yo recuerdo, hablo de mí como ejemplo, yo recuerdo que cuando estaba por el colegio y estudiaba, obviamente me revisaban las tareas, obviamente se preocupaban por mí mis padres, obviamente había el famoso cuaderno control, ¿no? No sé acordarse, ¿no? Y donde ahí ponen las anotaciones y los padres ven para ver si había alguna anotación del colegio y obviamente se preocupaban por mí y me cuidaban. Y había momentos, no es para vanagloriarme, a veces pasaba, no siempre, pero pasaba, que había momentos en que tocaba hacer algunos de los primeros puestos en el colegio, no siempre, pero a veces tocaba. Y en pocas palabras me iba bien, ¿no? En el cole. Y había algunas oportunidades, me pasó, en que me tocó ser, le dicen brigadier general, puede ser, del colegio. Me tocó serlo en algún momento. ¿Ya? Pero cuento todo esto porque cuando iba a casa con esta noticia, no sé si se acordará mi mamá y mi papá, que también los honro. Gracias, mamá, gracias, papá. Obviamente se alegraban, me recibían, o cuando llevaba una buena nota, ¿no? Obviamente. Pero era diferente, muy diferente, cuando yo le decía, por ejemplo, mamá, voy a ir a una reunión con los chicos en el discipulado. O no, mamá, este día tengo discipulado con Victorio, voy a salir con Victorio, vamos a tal lugar, hay que ir volantear, hay que hacer tal cosa, mamá. Su alegría de ella era muy diferente a cuando yo le traía una buena nota del colegio. ¿A qué quiero decir con esto? Que aunque de repente ellos no me lo hayan dicho verbalmente, pero yo entendí, ellos están tan alegres por esto, a diferencia de esto otro. Y lo que quiero decir es con mucho amor. Muchas veces pasa que los padres nos preocupamos, bueno, me metí al círculo, se preocupan. A veces pasa que los padres se preocupan más por esto. ¿Qué ha comido? ¿Qué va a comer mañana? ¿Qué va a llevar de lonchera mañana? ¿Cómo va en el colegio? ¿Va a ser policía escolar? ¿No va a ser policía escolar? ¿Cómo va? Yo quiero que me traigas diplomas, ¿eh? Yo quiero que me pongas 20. ¿Eh? Nos preocupamos tanto por esto, cuando en realidad padres que son discípulos deben hacer otros discípulos. Deberíamos también tener una fuerza en esto, ¿no? Invertirle tiempo en esto, ¿no? Tiempo de preocupación, tiempo de interés, ¿no? ¿Y cómo vas? ¿Has orado al Señor? ¿Y cómo vas? ¿Conoces tal pasaje, tal versículo? ¿Alguien te explicó no sé, de alguna historia bíblica, de Sansón? ¿Alguien te explicó de Noé? ¿Alguien te explicó de Jesús? No esperemos que lo hagan el cultito. En algún momento hubo cultito, ¿no? Hoy no lo hay, no sé si volverá, pero
No esperemos a ello cuando las tareas son de los padres y otra vez nuestro. Y el interés de los padres tiene que estar metido en eso. Si ellos son discípulos, tienen que engendrar discípulos. No digo que esto de aquí no valga. Vale. Y para los niños, y para los de primaria y los secundaria, y para los que están en la universidad, claro que es importante. Y viene bien el poder revisar los cuadernos, viene bien preguntar cómo vas en la universidad, viene bien. Pero esto otro tiene que ser mayor. Y yo lo detecté en mi familia, lo detecté con mi mamá, con mi papá. Gracias, los honro, papá, porque uno siendo niño lo detecta, ¿no? Digo, esto se alegra más por esto que por esto otro, ¿no? Yo tenía compañeros del cole, ahí Denise no me va a dejar mentir, que a veces sacaban una mala nota y lloraban. ¿Y cuál era la explicación? De que en casa le exigían que tengan una buena nota, ¿no? Le exigían que llegaran a los primeros puestos. Y así pasa, ¿no? En el colegio, ¿no? Entonces, y si en vez de exigir esto, mejor exigimos esto otro, ¿no vendría bien? ¿No sería mejor? Lo digo con mucho cariño, amor, respeto, sea tomado a bien, por favor. Muchos frutos tienen que ver con esto, con hacer discípulos. También muchos frutos tienen que ver con estos discípulos naturales que se tienen, los papás, los mamás. Y también entendí en alguna ocasión cuando vino Claudio, me explicó que el hacer discípulos también tiene que ver con el impacto que nuestra vida como cristiano tiene hacia el otro. De repente pueda pasar que, es un ejemplo, ¿no? Que hoy no pueda tener un discípulo nombrado, un discípulo, ¿se entiende? Pero aún aunque no tenga ningún discípulo, mi vida en Cristo, el seguirle a Él, el buscarle a Él, puede impactar a la vida del otro, por más que no sea nombrado como un discípulo. Y en algún momento en mi vida también me pasó, ¿no? Que yo le preguntaba, Señor, ¿y para cuándo? Yo deseo tener un discípulo, Señor, y seguir de esta manera, contribuir con tu propósito. Y hasta que entendí esta parte también que nos explicó Claudio en algún momento, y es por eso que también existen, bueno, no, es por eso que también me gusta ayudar en el tema con los chicos, las reuniones de los sábados, porque insisto de alguna manera que mi vida puede impactar para con ellos y viceversa también de ellos para conmigo, porque también son de mucha ayuda para mí. Así que en el lugar donde estemos, impactamos con nuestra vida, con nuestra búsqueda del Señor, a otros muchos que seguro nos necesitan, que seguro necesitan un oído para oír, que seguro necesitan un hombro donde recostarse, un abrazo que recibir, ¿no? Tengamos esa delicadeza, ese detalle para con otros muchos. Pues bien, no quiero alargarme mucho sin decir que estas características también las podemos ver en Jesús. En realidad Jesús, en poco resumen, es nuestro ejemplo en todo momento, e incluso hasta ejemplo de discípulo, porque Él nunca hizo más allá de lo que su Padre pidió, sino le hizo exactamente lo que su Padre dijo que hay que hacer. Y en algún momento, cuando Él en el monte, cuando oró y dijo, si es posible quitar de mí esta copa amarga, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Así que Jesús sigue siendo nuestro ejemplo. Queridos hermanos, que esto pueda ayudarnos, como dije al principio, no es un jalón de orejas, no es una llamada de atención, sino a lo mucho sea un poder revisarnos cada uno. Insisto, no es para, justo es para tal, no, justo es para tal persona, no. Uno mismo tiene que revisarse y de esta manera poder ser cada vez más semejantes a Jesús. Amén. Estamos en un caminar. Poco a poco vamos a ir pareciéndonos a Él. El estándar no va a bajar para acercarnos. El estándar va a seguir siendo el mismo. Nosotros tenemos que acercarnos a Él. Esto no va a bajar. Jesús va a seguir siendo el mismo. El ejemplo va a seguir siendo el mismo. Nosotros tenemos que acercarnos a Él. Así que
que esto sirva para ello, para examinarnos, para el que entendió recién, para que el que tiene mucho tiempo, para que a veces nos mareamos, ¿no? Y viene bien el poder movernos, viene bien el poder sacudirnos un momento y decir, ah, verdad, esto era el enfoque, ¿no? En mi casa, en el último temblor que pasó, tenía 3 lunas, ¿no? Tenía 3 lunas y en en el último temblor que pasó, una de ellas cayó. Y bueno, ahí me di cuenta de que gracias al temblor, que una estaba suelta, ¿no? Y a veces pasa eso, ¿no? Que este mensaje sirva ahí para movilizarnos y movernos y decir, ah, a ver si todos están ajustados. Y si hay algo que falta por ajustar, ajustémosla. Yo necesito de ustedes y creo que también necesitan de mí. Nos necesitamos mutuamente. Así que este es un trabajo y si observo algo en alguien, hermano, ánimo, vamos a seguir pareciéndonos más a Jesús. Amén. Gracias, gracias Omar, gracias por escucharme. Amén.